Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde aprendemos del mundo de la gestión de riesgos y vamos desde la teoría hasta la práctica. Les saluda Nicole Alcócer, su anfitriona, donde los acompaño jueves a jueves aprendiendo un nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos han pedido muchísimo en las encuestas de anteriores sesiones: cómo poder manejar el software de Pirani desde cero. Y para eso tenemos a Jorge Gómez, nuestro especialista en riesgos AML de Pirani. Hola Nico, buenos días a todos. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Súper. Jorge, antes de empezar, quería ir saludando a las personas que ya nos están escribiendo en el chat. Si ves por ahí, nos están saludando de República Dominicana. Hay personas conectadas desde Venezuela, Colombia. Gracias por estar acá presente. Jorge está desde Medellín, Colombia. Yo me encuentro en Buenos Aires, Argentina. Si quieren, pueden seguir escribiéndome desde dónde nos están viendo. Mientras les comento sobre la comunidad Pirani, en el siguiente slide van a poder ver un poquito más de ella. Ahí sí me ayudas con el slide, mientras que acá yo les comparto en el chat el link para que puedan ir entrando. ¿Listo? Ahí va. La comunidad Pirani, este espacio donde ustedes son los protagonistas, pues ustedes son los que comparten las experiencias, las preguntas, información de calidad para otros miembros que están interesados en seguir aprendiendo sobre gestión de riesgos. Es un espacio hecho por y para ustedes. Los invito a unirse, ahí les he dejado el link. Y recuerden que también publicamos eventos, no solo los de Pirani, sino todos los que podemos encontrar de gestión de riesgos alrededor de Latinoamérica. Ahí veo que ya nos están saludando personas que se van conectando de Paraguay, de Chile, Costa Rica, El Salvador, nuevamente Venezuela, por ahí también vía Colombia presente, Bolivia, Guatemala. Muchas gracias por estar acá con nosotros aprendiendo más de este interesante tema. Ahora sí, recuerden que si tienen alguna consulta para Jorge durante la exposición que les va a hacer, pueden hacerlas a través del módulo de preguntas y respuestas que está ahí dentro de la plataforma de Zoom, con tal de tener todas las preguntas ordenadas e ir respondiéndolas y que nadie se quede con ninguna duda. También hay personas que nos han estado preguntando sobre si compartimos al finalizar la grabación de estas sesiones para que todos estén tranquilos. Sí, ahorita está siendo grabada esta sesión, por ejemplo, y yo siempre se los comparto a sus correos la siguiente semana, los martes, junto con la presentación. Entonces, les comparto el PDF de lo que están viendo y la grabación para que lo puedan tener presente. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Jorge, ¿estás por ahí? Listo. Listo. Arrancamos entonces. Bueno, hoy, como decía Nicole, nos vamos a concentrar en hablar un poco, pues, como de las bases, pues, de lo que es la gestión de riesgos y de hacerlo en una herramienta como Pirani, que, pues, es una herramienta fácil de usar, es bastante intuitiva, digamos que lo va llevando a uno de la mano, ¿cierto? Sin embargo, es importante comentar pues que hay un sustento teórico que podríamos llevar a la herramienta y del que vamos a comentar inicialmente. Entonces son esos modelos de gestión de riesgos. En este caso vamos a tocar brevemente lo que es COSO ERM y lo que es ISO 31000. Y ya luego vamos a hablar un poco de lo que es el riesgo, lo que es la frecuencia, el impacto y demás, para pasar luego a ver en la herramienta un caso práctico de un caso de fraude interno pues que conocí y bueno, y llevarlo a la herramienta, crear el riesgo, el control, crear el evento en la herramienta y que vean pues que es sencillo, es fácil de usar el software y cerraríamos con las preguntas. Bueno, entonces esos modelos de gestión, en este caso, unos muy habituales pues y muy conocidos, difundidos, son COSO e ISO 31000. Claramente pues tienen sus diferencias. COSO podría uno decir que es mucho más robusto, mucho más amplio, más complejo
que ISO 31000 es más sencillo, que tiene un enfoque más grande en riesgos, se concentra en riesgos realmente, mientras que COSO se ha usado por las áreas de auditoría, por ejemplo, las áreas contables, ¿cierto? Y que tiene a lo mejor un enfoque más macro, ¿cierto? Pero que de igual forma es prudente pues tenerlo al alcance y poder implementarlo en las empresas. Voy a mostrar un poco de esas diferencias y sus semejanzas. Entonces, dentro de esas semejanzas resaltan pues lo que es estimular la gestión de riesgos. Ambos son estándares pues no certificables. En el caso de las ISO, pues las certificables son las que terminan en uno. Y en este caso hablamos de la ISO 31000, entonces termina en cero. Y el que se haga esta gestión de riesgos y que apalanque la toma de decisiones, ¿cierto? Y no valorar solamente la parte de riesgos como algo negativo, sino que de hecho se insta incluso en COSO de forma importante a valorar las oportunidades, ¿cierto? Porque ahí igual esos riesgos serían más como desviaciones pues de lo que uno tiene pues como planteado, pero puede ser también a favor, ¿cierto? Puede ser como oportunidad o como un riesgo positivo que llaman también. Y ya en esas diferencias, pues sí hay que hablar de que estructuralmente son diferentes, de que en el origen podemos decir que COSO fue más un desarrollo en Estados Unidos, acompañado o liderado por la PricewaterhouseCoopers, que es esta empresa de auditoría o de servicios de auditoría. Mientras que ISO 31000 es un marco de gestión pues mucho más internacional y que digamos que si no estoy mal colaboraron personas de 80 países en su desarrollo. Precisamente en un evento que estuvimos el mes pasado en Panamá, conocimos al colombiano que participó en bueno, fueron 70 países, aclaro que fueron personas de 70 países. Estuvimos con el colombiano que apoyó este proceso en Panamá. Entonces, realmente estuvo la crema innata de la gestión de riesgos en esto. También estamos, el tema del público objetivo, pues que ya comentaba que COSO RM más lo ven como los auditores, las personas de contabilidad, ¿cierto? Este tipo de procesos. Y la ISO 31000, a pesar de que tiene su enfoque en riesgos, sí es algo más difundido y de más fácil aplicación. De hecho, desde la misma extensión del documento, estamos hablando que son alrededor de 16 hojas en esa ISO 31000 y con el caso de COSO son cerca de 100 páginas. Entonces ahí ya vemos un poco la robustez del tema, aunque igual en COSO hay mucha gráfica, pues, y ayudas didácticas, pues, en ese sentido, desde lo visual. También está el tema del alcance que tiene una cosa y otra, también como entre esas diferencias, pero nuevamente es prudente tener estas metodologías de base para la gestión de riesgos, recordando pues que todo lo que son las ISO, de ahí para allá, ISO 27001, ISO 9001, ISO 37301 de compliance y demás, toman de base pues la ISO 31000 para lo que es su apartado de riesgos. Entonces sí es realmente una metodología muy usada y por eso pues se habla aquí, ya que vamos a empezar a ver una herramienta de gestión de riesgos, tener en cuenta que es prudente que se haga bajo una metodología. Precisamente en Pirani una metodología base es esa ISO 31000 en lo que es la estructura de la herramienta, las etapas, identificación, medición, control, monitoreo, lo que es plan de acción y mejora continua. Todas esas son etapas que en la herramienta se ven reflejadas acorde a esa ISO 31000. Bueno, ya de esto hablamos un poco, lo que es ese enfoque y demás de cada una de esas ISO y la concentración tan grande que tiene la ISO 31000 en lo que es específicamente riesgos. Mientras que el COSO-RM tiene que ver mucho con la gobernanza, lo que son los procesos de auditoría, control interno, ¿cierto?
Bueno, ya vamos ahora sí como a hablar un poco de lo que sería el uso de la herramienta. Es claramente una herramienta bastante didáctica, fácil de llevar. Yo ya he comentado en estas reuniones que cuando yo entré a trabajar acá hace un año, ya un poco más de un año, vamos para año y medio, yo logré usar la herramienta y recrear una matriz de riesgos que tenía a la mano, recrearla en el software con lo que eran los procesos, riesgos, controles, entre otras cosas, es prácticamente sin previa instrucción, de pues lo poco que vi en internet y, y algo que me comentaron pues algunos gerentes de Pirani pues como en una reunión que tuvimos antes de vincularme y logré realmente replicar esa matriz, por lo que puedo decir que es una herramienta fácil de usar. Y pues tampoco para emplearla hay que tener un conocimiento vasto en riesgos, que realmente es una herramienta muy sencilla y que tiene lo necesario, es fácil de navegar, te va llevando de la mano, como decía ahora, de forma secuencial incluso, y con la posibilidad de ir ligando una información con otra, que si creas un proceso, entonces le puedas ligar un control desde esa misma visual, desde esa misma interfaz, que le puedas ligar un evento, ¿cierto? Un riesgo ya materializado y que digamos que sea realmente agradable de ver. Por lo que también estamos muy habituados en estos temas a hablar pues del Excel, de ese millón de hojas que tenemos. Con los años, pues eso se va extendiendo bastante. Ya en lo que es la herramienta como tal y de esa secuencia que les comentaba y de lo que es esa identificación del riesgo, vamos a hablar de ese contexto interno y externo. Sí, comentar que temas como por ejemplo causa raíz para establecer el riesgo, ¿cierto? O otras metodologías como FMA que tiene que ver mucho como con rutas críticas a la hora de correr un proceso, de los cinco porqués, ¿cierto? O qué pasaría si, que digamos que podrían ser metodologías para identificar un riesgo. Muchas de estas tomadas desde la ISO 31010, si no estoy mal, esa ISO que se enfoca específicamente en esa parte. Eso no está pues en la herramienta como tal, ¿cierto? Es algo que debemos hacer antes de pasar a la herramienta o trasladar a la herramienta el riesgo que identificamos. Entonces confirmo, ISO 30010 es para que vean esas técnicas de evaluación de riesgos. Entonces, esas técnicas como tal no están en la herramienta, es algo que debemos hacer previamente, más bien si lo hacemos en alguna herramienta de Office, un causa raíz o algo por el estilo, sí podríamos llevarlo a la herramienta o desarrollarlo, si ese causa raíz en la herramienta, en un papel de trabajo, una hoja de trabajo, que como lo llaman en auditoría y que se haga pues ahí sí en la herramienta, pero claramente en esa hoja de trabajo no tienes la opción de correr fórmulas, ni mucho menos. Entonces sí, la invitación es a que se haga en otro ambiente y se suba a la herramienta, esa evaluación, porque muchas veces también se desprende de un comité de riesgos, de unas reuniones que vamos a hacer con los dueños de proceso y demás, que se establezcan esas frecuencias e impactos del riesgo. Podríamos hablar del tratamiento que se le va a dar al riesgo y aclarando nuevamente que los temas de prevención de lavado de activos pues no se presta mucho para este tipo de tratamiento, ¿cierto? Que ahí pues decía estos días Marta David que nos acompañó en un webinar, pues que el riesgo no se evita, sin embargo sí se comenta pues en muchos ambientes que también se podría evitar, pero ahí digamos que el evitar sería que no hagas el negocio con una contraparte pues que esté vinculada a un riesgo, pues a un tema más bien de lavado de activos. En riesgos operativos, en riesgos de seguridad de la información, ¿cierto? Entre otros, sí podríamos a lo mejor hablar de transferir el riesgo, ¿cierto? A un proveedor o a una aseguradora, de aceptarlo, de reducirlo, de compartirlo. También vamos a poder ver en la herramienta lo que son los controles, las evaluaciones de tanto de controles como de riesgos, ya en unas etapas de monitoreo. Bueno, aquí para estos niveles de riesgo no voy a emplear mucho esta parte teórica, ¿cierto? Porque tengo pues una gráfica
que lo va a ejemplificar mejor. Sí, aquí la tenemos. Entonces podríamos hablar de que este nivel de riesgo es todo ese mapa de calor que ahorita vamos a ver. En primer nivel vamos a tener ese apetito de riesgo, ¿cierto? De la compañía. Más arriba tenemos una tolerancia, que podría ser esa desviación entre el nivel de riesgo y el apetito. Y cerraríamos con una capacidad de riesgo que podríamos decir que es como esa última instancia. O sea, hasta aquí llegamos y de ahí para allá realmente nos exponemos mucho como compañía e incluso puede ir en contravía de los objetivos de la organización y de su continuidad en el tiempo, ¿cierto? De la continuidad del negocio y de ahí para allá no asumimos más riesgo. Bueno, son cosas que dependen mucho la metodología, de lo que establezca la misma organización, mm, desde sus directivos incluso, ¿cierto? Los dueños de la compañía, los que aportan el dinero. Y pues ahí tiene mucho que ver específicamente en los temas de riesgos de blanqueo de capitales o lavado de activos, el oficial de cumplimiento, pues que por decirlo así de forma coloquial se para en la raya y decir también hasta dónde debería realmente llegar ese apetito, esa tolerancia y esa capacidad de riesgo, por lo que esta persona eh, responde ante los entes reguladores y lo que son las fiscalías y los entes investigativos y demás de cada país, con su patrimonio y con su libertad incluso, en caso de que se materialice un riesgo, pues en estos temas de blanqueo de capitales. Bueno, un poco nuevamente comentar lo del contexto interno, pues que son las condiciones dentro de la misma empresa, pero claramente ese contexto interno debe ser muy adaptable a lo que es el externo. Si hay un cambio regulatorio, si hay un cambio, por ejemplo, en lo que son las cadenas de suministro, en lo que es el contexto político global, ¿cierto? Por ejemplo, empresas que se dediquen a temas agrícolas, en Colombia por lo menos han sufrido mucho con lo de la guerra en Ucrania, por el tema del desabastecimiento. Las empresas de vehículos sufrieron mucho con lo de esos contenedores que estuvieron represados en China. Entonces es esa adaptabilidad entre la misma compañía. He escuchado de casos, pues un día me reuní con una empresa de transporte que nos dijo, nos tuvimos que amarrar a una empresa de transporte aéreo para algunas cosas, pues ligarnos con ellos con unos sobrecostos muy grandes, muy importantes para lograr cumplir con unos contratos, porque ya el transporte marítimo estaba parado, ¿cierto? Desde China, nos tocó pagar fletes pues aéreos. Entonces, es ahí donde entra toda esa adaptabilidad de lo que es el contexto interno, las áreas dentro de la compañía, lo que son esos cambios en el marco o en el contexto externo que hay en ese contexto externo, pues nuevamente entran lo que son las tipologías de riesgo, ese panorama político, ¿cierto? En Colombia ahorita con la presidencia pues de alguien de izquierda ha habido mucho estigmatismo del tema, ha habido mucho, pues que ha bajado incluso nuestra calificación para inversiones pues a nivel internacional, que si triple A, que si doble A, ese tipo de cosas cambian con lo que son estos temas políticos. Si no se refleja una solidez política y una gobernanza ya a nivel macro de un gobierno en un país, pues claramente nadie va a querer traer su dinero aquí para meterlo pues en las empresas que podrían estar expuestas incluso a expropiación, ¿cierto? En el caso de las empresas del sector salud, hay bastante miedo ahora con estos cambios de reforma a la salud que por lo menos en Colombia se han querido hacer. El tema del mercado, ¿cierto? La cultura del propio país. Hay países pues que su gente como tal no es muy amante de la norma, aquí mucha revolución pues y mucho desorden social y demás y de guerra que afecta pues todos estos temas de riesgo. Lo vemos aquí con empresas que están en ciertas regiones del país que realmente se exponen a vacunas y a muchos temas pues por parte de grupos ilegales que presionan y que
a la larga desembocan pues también en riesgos y en sobrecostos para las empresas. Los temas de sindicatos también en las empresas, hay sindicatos que al contrario de lo que sucede en Asia, en Japón pues particularmente, en los que los sindicatos dan ideas y proponen en pro de mejorar la situación de las compañías. En estas latitudes se ve lo contrario y se ve que se quiere sacar provecho de algunas cosas en las empresas y he conocido de historias pues de familiares incluso que dicen, no, es que el del sindicato, pues me perdona pues si hay alguien de un sindicato aquí ahorita y en la idea no es herir susceptibilidades, pero sí es como un comportamiento muy habitual que el del sindicato entonces no trabaja porque tiene un fuero, ¿cierto? Una protección sindical y entonces no lo pueden despedir, entonces no va ni al trabajo. O que luego se dejan comprar por parte de los directivos de las empresas y reciben ellos un beneficio económico, pero a costa pues del resto de gente que estaba poniendo su fe en el sindicato. Bueno. Ya pasamos a lo que es el riesgo, lo que podríamos pues, llevar también a la herramienta, desde lo que es luego la redacción del propio riesgo en la herramienta. Entonces tiene digamos que una estructura. Hablamos pues del sustantivo, el verbo, el participio y el adjetivo complemento y lo que nos daría el riesgo. Aquí vemos unos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, servicios médicos otorgados, pues este sería el sustantivo, este sería el verbo, el participio y el complemento. Entonces, servicios otorgados por debajo de los estándares de calidad, obra pública ejecutada que incumple estándares de calidad, programas institucionales operados de forma ineficiente. Entonces, eso podríamos decir que es el riesgo. Vamos a otra. Bueno, el impacto, entonces, ¿en qué medida vamos a sufrir con ese riesgo ya materializado, ¿cierto? Con ese evento. ¿Qué tanto nos afecta desde lo económico, en la parte reputacional, ¿cierto? En la parte legal, es un impacto pequeño, ¿cierto? Cometimos un error en facturación, pero son unas facturas pequeñas, entonces, pues podemos decir que es un impacto pequeño. Un fraude a gran escala, como el que se vio en Enron en Estados Unidos, en el que decían que tenían utilidades, ¿cierto? Y los accionistas confiados invertían más dinero y demás, inflaban esos estados financieros y pues claramente participaron en este tema varias personas dentro de la misma empresa y eso pues sí fue de unas dimensiones de un impacto catastrófico para esa compañía. Luego, las frecuencias. Eso va muy amarrado también a la frecuencia a qué tanto se corre un proceso. Si yo facturo, saco miles de facturas, ¿cierto? Diarias o mensuales, también es muy probable, ¿cierto? Y la frecuencia pues muy alta de que se dé un error ahí, de que se cometa un fraude, porque ¿quién revisa tantas facturas, ¿cierto? Es complicado. Es complicado realmente, a menos de que tengamos algún sistema de monitoreo transaccional en el que podamos evidenciar de pronto algunas anomalías. De ahí para allá, si es un proceso que se corre mucho, es muy probable que se dé el error, pues llevándolo al riesgo operativo, fallas en los procesos, las personas, las tecnologías, los sistemas. Es muy probable que se nos materialice un riesgo que en un proceso que se corre demasiado, que se lleva a cabo pues todo el tiempo. Y ahí pues es que lo que normalmente hacen las áreas de auditoría, control interno, las áreas de cumplimiento, gestión de riesgos, es a lo mejor hacer algún muestreo y mirar algunas facturas o actividades de esos procesos, pero pues es muy complejo verlo absolutamente todo. Y cerraría esa parte teórica con lo que son los controles, ¿cierto? En la herramienta también se pueden pues, como montar los controles y con ello reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, lograr ese movimiento en el mapa de calor, entonces tener un riesgo residual pues menor. Ahí podríamos hablar de que si son controles automáticos, manuales, ¿cierto? Combinados, son controles preventivos, correctivos, detectivos.
si son controles que se ejecutan con frecuencia o no, si hay responsables en la compañía de ejecutar el control, si hay evidencia de esa pues de ese control, de cómo se documentó, ¿cierto? Manuales, políticas, procedimientos y demás. Bueno, ya aquí, antes de pasar a la herramienta como tal, comentarles que hay, digamos que un par de plataformas en Internet para calificar software, G2 y Caterra, con sus cuadrantes mágicos y demás. Y pues comentar que hemos recibido varias insignias por usabilidad de la herramienta, por que es fácil de implementar, ¿cierto? De hecho, el año pasado quedamos entre las mejores 15 herramientas del mundo para gestión de riesgos y la mejor desarrollada en Latinoamérica. Esta empresa es de Colombia, puntualmente de la ciudad de Medellín. Entonces sí, digamos que es un buen precedente de cara pues a que ustedes como usuarios o posibles clientes pues se asesoren en estos temas y pues escojan la mejor opción. Jorge, y Es de hecho, este año también salimos en primer lugar como líderes de riesgos operativos dentro del grid de G2. Así que ahí les dejé también el link para que puedan ir a verlo. Eh, pero nada, estamos muy orgullosos ahí de representar a Latinoamérica como el mejor software de gestión de riesgos. perfecto. Entonces vamos a ver un caso práctico que traje en la herramienta y ya luego responderíamos las preguntas que tenga el público. Listo. Entonces ya acá en la herramienta como tal, vamos a ver pues que hay varios sistemas, hay un de cumplimiento normativo, hay o compliance, pero aparte o más bien incluyendo toda la parte normativa, porque se habla mucho de compliance como prevención de lavado de activos o de blanqueo de capitales, pero aquí ese compliance es global de todas las regulaciones, normas, políticas, estatutos internos, externos. Digamos que aquí la idea es poder gestionar todos esos temas independientemente del ente regulador o del origen de la norma. Hay una para gestión de riesgos operacionales, a lo mejor traer aquí temas de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, temas de riesgo ambiental, ¿cierto? Digamos que este podría llevar todos esos temas que puedan causar una para en la parte operativa de la compañía. Eh, y hay uno de seguridad de la información para lo que es ISO 27001, Magerif, COVID, COVID que se ve mucho en Centroamérica, Magerif en el sur del continente, en Europa, como metodologías pues, de gestión de riesgos, de seguridad de la información. El de prevención de blanqueo de capitales o lavado de activos, este se apalanca mucho en lo que son las recomendaciones del Gafi. De ahí para allá, pues cada país y cada superintendencia o ente regulador ha tropicalizado esas recomendaciones. En Colombia, particularmente el sector financiero con sus ARLAF, el sector real con sus AGRILAF, hay otros como el sector transporte que tienen CIPLAF, pues diferentes denominaciones de sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos, muy acomodados pues a lo que es cierto tipo de industria y lo que es su core de negocio y demás, y los tipos de clientes que tienen la dinámica de su negocio, pasando pues de unas medidas mínimas a sistemas más robustos como un SARLAF del sector financiero, que puede ser de lo más evolucionado que hay en estos temas. Y un sistema de auditoría basado en ISO 19011, en el que podrían hacer auditorías no solo de sistemas de gestión, sino también de procesos y de productos. Y pues lo que es auditoría, pues muy tradicional. Bueno, y venga, miremos, señora. Perdón, en el chat también les dejé el link para que puedan entrar a hacer el paso a paso, porque supuestamente esto es una clase donde vamos a aprender a usar el software desde cero. Como dice Jorge, ya vimos la parte teórica y entonces les dejé en el chat el link para que puedan entrar a hacer la parte práctica con él. Lo vuelvo a dejar por si acaso ahí abajo. Recuerden que no les va a pedir tarjeta de crédito ni nada de eso, sino ustedes van a tener
15 días gratis dentro de la herramienta con todas las funcionalidades y el acceso a todos los sistemas de gestión que justo mostró Jorge, desde ORM, de riesgos operativos, AML, ISMS, compliance y también auditoría, ¿sí? Para que puedan estar ahí a la par, Jorge, y hacer el ejercicio con los participantes. Perfecto. Listo. Entonces vamos a partir de lo que es un mapa de calor en la herramienta. Es de los primeros pasos, pues digamos que hoy la charla se centra en esos primeros pasos para poder hacer gestión de riesgos en Pirani. Y de lo primero claramente es poder establecer esos niveles de frecuencia, de impacto, los niveles de riesgo que están asociados al color. Todo esto es editable, tanto los niveles de frecuencia y de impacto como los colores, las dimensiones del propio mapa de calor. Acá de hecho eliminé una fila y una columna, entonces quedé con una 4x4. Puede ser hasta 7x7, en su versión más pequeña podría ser 2x2. De esto, pues sí, claramente hay que apalancarse mucho, por lo menos de ISO 31000. Hay en los diferentes países, pues tropicalizaciones, perdón, de estas metodologías, como en Colombia el Icontec, que hizo su adaptación de esa ISO 31000. Vi también una adaptación de empresas bueno, más bien empresas, no, de organizaciones estatales que me gustó bastante también, donde cogen, te indican en esa guía, es una guía, cómo hacer una identificación de un riesgo, cómo establecer una frecuencia, donde te dicen, bueno, una frecuencia alta depende de que si se corre ese proceso de 100 a 200 veces, pues por decir algo, y si te dan como un abrebocas, pues de cómo empezar a hacer esto. Entonces lo recomiendo mucho, pues poder ayudarse de esas ISO y de esas adaptaciones particulares que hay en los países sobre estos marcos generales. Entonces esto es totalmente editable, es de los primeros pasos. Esto lo vamos a ver luego, pues a lo largo pues, de toda la herramienta, lo que es esa frecuencia y ese impacto. Entonces es bueno hacerlo desde un principio, que podamos establecer los procesos en la herramienta, los procesos que van a estar vinculados a esos riesgos, a esos eventos, esos riesgos pues que se nos materialicen. Por aquí los crearíamos. Por ejemplo, un proceso comercial. Este lo voy a poner para el caso pues que les traigo. Un proceso comercial que normalmente es un proceso misional en las empresas. Puede ser un proceso grande, a menos de que tenga de pronto una gerencia pues, por encima, pero puede ser un proceso macro. Aquí podemos describir en qué consiste. Comercialización de productos o servicios. Acá pues acostumbramos preguntar, ¿cierto? ¿Qué proceso se les ocurre? ¿Qué riesgos? Aunque hoy digamos que traigo un caso que conocí de fraude interno real, ¿cierto? Que se presentó en una empresa. De hecho, no es muy significativo, pero porque es un fraude pequeño, pero sí creo que es un caso práctico interesante de ver. Entonces voy a crearlo. Este proceso comercial nos quedó aquí al final. Entonces es comercial, misional, es un macroproceso. Y a él podríamos ligar luego otros procesos, unos subprocesos. Por aquí bueno, hagámoslo todo desde acá para que vean que se puede ir ligando. Entonces voy a meterme a ese proceso que puse y le voy a ligar un riesgo. Este riesgo lo podemos asociar desde aquí o podemos crear un nuevo riesgo. En este caso vamos a crear un que traigo. Ve, ¿qué se me hizo? Acá, listo. Entonces el riesgo que voy a poner es un caso de un cliente que se facturó de forma ficticia. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto lo vi en el evento, pero este digamos que podría ser un riesgo que lo vamos a tener mapeado y para cuando se presente pues ya reportamos el evento. Entonces fue un caso bueno, el tipo de riesgo es un cliente que se factura de forma ficticia, realmente un cliente que no existía, no era real. Y es un caso de fraude interno, porque fueron unos empleados, recordando ahí pues que un fraude interno, de hecho voy a pegar aquí la descripción, que un fraude interno es un delito que se realiza por un, no sé, por un empleado
Eso es cierto, de la empresa, un colaborador que está aprovechando su poder, su estatus o el manejo de datos que tiene acceso a información privilegiada o hace ciertas cosas pues que solo él maneja, solo él conoce y se aprovecha de eso pues a lo mejor para cometer pues algún fraude o algo pues irregular. De igual para las personas que estén apenas empezando en estos temas, apenas empezando a levantar riesgos en la empresa, tiene la herramienta, la opción de que se sugieran riesgos. Supongamos que estoy en una empresa del sector salud o el sector manufacturero o financiero y yo quiero que la herramienta me recomiende algún riesgo en el proceso comercial, que es como el del ejemplo que estamos dando acá y le vamos a dar sugerir y si la herramienta encuentra tendencias en ese sentido, nos va a lanzar unas 7 recomendaciones de posibles riesgos, como riesgo de fraude interno en las operaciones bancarias, riesgo de incumplimiento normativo en las transacciones financieras, riesgo de ciberataques y robo de información confidencial. Por ejemplo, no afina al ejemplo que estamos colocando, podría ser este el riesgo de fraude interno en las operaciones bancarias, pues por una factura, por un crédito que se otorgó de forma irregular. Entonces simplemente le daríamos clic aquí y él pasaría acá esta barrita del nombre del riesgo. En este caso, pues no, ve, siempre lo puse. Qué pena, espérenme, lo vuelvo a poner acá. Voy a ir otra vez al proceso que estamos creando y le asocio el riesgo. El proceso comercial que montamos y el riesgo que voy a asociar, lo voy a crear desde acá. Vamos a crearlo. Ah, venga, creémoslo aquí, lo asociamos al riesgo por allá. Entonces, el riesgo era el de cliente factura de forma ficticia, en caso de fraude interno. Vamos a decir esto, qué implicaciones tiene en lo legal. Ahí sí, si alguien quisiera decirnos por el chat, si de pronto se facturara un cliente ficticio o supuestamente consiguiéramos un proveedor que fuera un proveedor ficticio. En Colombia hay una lista que se llama proveedores ficticios de la DIAN, en la que aparecen unas empresas de papel que realmente no existen, que fueron utilizadas para temas de, por ejemplo, blanqueo de capitales o lavado de activos. Si alguien nos quisiera decir, el que se facture algo de forma ficticia, ¿qué implicación legal podría tener? Y aquí para Jorge Isaac, acá en este paso, vamos a asociar el impacto y la frecuencia del riesgo. Bueno, también entiendo el comentario de él por otro lado, y es que ¿por qué no asignamos directamente ese impacto sin tener en cuenta la parte legal, reputacional, operativa, entre otros? Puede hacerse de las dos formas en la herramienta. Bueno, podríamos decir que en lo legal este impacto, pues una factura por un monto pequeño, pues eso no va a tener mayor implicación, ¿cierto? Legal. En lo reputacional, pues si eso no sale de la empresa, pues a lo mejor también va a ser de un impacto muy bajo. Y en lo operativo, aquí también juega mucho el tema del monto. Siendo un monto muy pequeño, aquí estamos hablando de alrededor de $20, pues podemos decir que no es realmente muy significativo, ni mucho menos en lo financiero. En lo ambiental, pues hasta lo podemos dejar en blanco. Ya llevándolo al caso de Enron, pues que si fueron millones de dólares, ¿cierto? Ahí sí podríamos hablar de unos impactos en todo sentido muy altos. Por lo legal, pues porque los accionistas van a demandar seguramente. En lo reputacional, pues fue un caso que se conoció a nivel global y perdieron sus contratos. Algo semejante al caso de Odebrecht, pues ya hoy quién los contrata, ¿cierto? Con todo eso que se vio con ellos. Entonces ahí sí juega también un papel importante la parte del monto. Aquí pues hablamos de una factura de $20, pues. Y la frecuencia, ¿qué tan probable es que esto se presente? Yo aquí sí diría que es muy posible, porque ahí estamos hablando de que en esa empresa se hacía un volumen de facturas muy alto y que había mucho cliente transaccional y clientes de bajo monto que claramente podría cometerse este fraude interno y que pasara por alto, se pasara por alto, que nadie se diera cuenta del fraude, y ya que tal vez con la recurrencia del fraude se dieran cuenta pues luego.
Entonces ahí sí podíamos decir que era algo muy posible. Amarraba que era un proceso que se hacía en forma muy frecuente. Y bueno, aquí estábamos hablando del riesgo, vamos a pegar esa definición de ese fraude interno y lo podríamos especificar también en qué consiste una factura a un cliente ficticio. Si esto puede afectar o no la continuidad del negocio, tratándose pues de un caso tan aislado, podríamos decir que no. Y que podamos ligar este riesgo, por ejemplo, a un proceso como el comercial que creamos hace un momento. Ese lo tenemos por aquí al final, fue el último que colocamos. Aquí lo ligamos. Podríamos determinar qué causó ese riesgo y qué consecuencias tiene. Aquí en la causa entra mucho lo que hablábamos en un webinar la semana pasada con la señora Marta David, que es especialista en temas de fraude, de que entra a jugar mucho lo que es el riesgo de las personas, ¿cierto? El riesgo amarrado a la persona, del comportamiento de la persona, porque ahí yo diría que el factor que predominante fue como esa falta pues de valores y de ética profesional de las personas que se vieron como o que se podrían ver como vinculadas a esto. Sí, es algo que viene más como desde casa, entre las causas está es principalmente la persona como tal. Por eso vendría causas o consecuencias, no las vamos a poner hoy, pero pues por aquí las vamos a asociar, o al menos que veamos alguna pues como acorde. No veo alguna como que pueda ser usada aquí, en este caso. Por acá podríamos asociar los controles, ya vamos a crear un control y se lo asociamos y también vamos a crear enseguida el evento. Por lo pronto, cree el riesgo. Entonces venimos aquí al control y vamos a crearlo. En este caso, pues un control que podría hacerse es una especie de monitoreo transaccional, ¿cierto? Y que se puedan revisar esos clientes nuevos por lo menos, que se logre identificar qué tipo de comportamiento tienen, ¿cierto? Y de qué naturaleza es ese cliente. Y apoyarse mucho en lo que es debida diligencia. Digamos que debida diligencia se asocia mucho a riesgos de prevención de lavado de activos y de hecho ese conocimiento de las contrapartes. Sin embargo, el término debida diligencia eh, se resume pues en ese conocimiento de esas partes interesadas, pero no está supeditado simplemente a temas de prevención de lavado de activos. Porque al final yo creería que todas las empresas, a pesar de que no estén montadas en un modelo de prevención de blanqueo, igual hacen estos procesos, al menos pues de forma de, no sé, rudimentaria o de forma pues como inicial o sencilla. Y vamos a calificar ese control en la herramienta. eh, digamos que todas estas configuraciones de que si es correctivo, preventivo, detectivo, esos porcentajes de cubrimiento y esos comentarios se hacen de la mano con el consultor nuestro que acompañaría al cliente en unas horas pues al inicio del vínculo con nosotros y que les ayudaría pues a hacer todas estas parametrizaciones que van a depender mucho pues de esa metodología en gestión de riesgos de ustedes. Entonces acabamos de decir, por ejemplo, que este monitoreo podría ser un detectivo, ¿cierto? Va a detectar algo que a lo mejor ya se presentó. Y preventivo, pues sí tendríamos que hablar de temas de prevención de fraude, pues pero con inteligencia artificial y a lo mejor unos desarrollos pues mucho más complejos. En este punto es más de poder detectar algo que ya pasó y evitar pues que pase en el futuro. Si es un control automático, manual o combinado, pues si en la empresa tenemos que coger las 100 facturas y mirarlas uno por uno, pues será manual. Y si tenemos alguna ayuda tecnológica o de hecho hay un software que hace todo el monitoreo o toda la revisión, pues podría ser combinado o automático. Si se ejecuta con frecuencia esa revisión, ese monitoreo, si está documentado o no, si tienen evidencia, si hay un responsable o no. Y ya luego en lo que es la ejecución, esta parte era el diseño, ¿cierto? Lo que está en el papel. Ya en el diseño vamos a hablar de que si tuvimos algún evento asociado a ese control, si el control del diseño es efectivo, si nos queda en evidencia y si el tiempo establecido para hacerlo es el adecuado o no.
porque puede que esto lo hagamos por allá cada 3 meses, pero luego vemos que se han presentado muchos fraudes internos y que es algo que tiene que hacerse de forma más recurrente. Y aquí detallaríamos en qué consiste. En este caso, va a ser una revisión de clientes nuevos para determinar de qué naturaleza son y su comportamiento. Podría ser un proceso de debida diligencia. Entonces aquí ponemos esa descripción. Bueno, aquí no era, era aquí arriba. Y vamos a crearlo. Bueno, lo podemos asociar al riesgo de una vez. Podemos buscar el último que creamos por aquí. Cliente factura de forma ficticia. Ese control es para evitar este riesgo. Aquí lo asociamos y vamos a decir que vamos a reducir la frecuencia con lo que esto va a pasar. Esa solidez es del 79%. Teóricamente vamos a reducir el 79% de la frecuencia con la que eso puede pasar. Esta barrita se mueve para decir si aprovechamos el 100% de ese control o no. Y ahí lo creamos. ¿Ibas a decir algo, Nico? Jorge, teníamos una pregunta de procesos que no la había leído a tiempo cuando estabas proyectando esa parte. Jonathan nos Sí. dice, en caso se disponga de más de un sistema de gestión de riesgos en la plataforma Pirani, ¿los procesos se crean por cada sistema o son gestionables entre una o más sistemas de gestión? Los procesos son transversales, incluso para el sistema de auditoría serían los mismos. Si una empresa tuviera todos los sistemas de gestión de riesgos y a la par auditoría, los procesos que estén en un sistema o en otro van a replicarse en los otros y en el de auditoría. Entonces ahí digamos que por ese lado no van a tener problema. Además de que lo que son los procesos, riesgos, controles, se podrían subir de forma masiva a la herramienta desde un archivo plano, listo, un Excel pues o en formato CSV, podrían subir toda esa información acá, nosotros los acompañamos en esos procesos de cargue de información, les enseñamos las plantillas y el método pues para subir toda esa información aquí, pero sí, son transversales los procesos. Listo, gracias. Con gusto, listo. Lo último que vamos a ver, pues como el caso práctico, es el evento como tal. Entonces el evento fue pues un caso de un cliente que se facturó de forma ficticia y aquí sí les cuento pues como la historia real. Entonces digamos que el caso fue de una ejecutiva comercial, le puse pues el nombre de Sofía aquí para el caso, pues tenía otro nombre, que le hacían falta $20 nada más para completar su meta de ventas. Esa meta era facturar al menos el 70% de su presupuesto y con eso se ganaba el 1,3% de ese dinero, pues se lo ganaba en comisiones. Entonces ya estaba pues como en el último día del mes para poder lograr la meta y realmente no la logró. Entonces había un analista en la empresa que conocía pues como todo el tejemaneje que le llaman acá o como toda la casuística. Él sabía pues de qué facturas se habían hecho, qué clientes nuevos había, tenía el porcentaje de cumplimiento del presupuesto, qué comercial había cumplido, cuál no, y le propuso que ella misma hiciera una compra por $20, que era lo que le faltaba para que lograra cumplir la meta y que se ganara así el incentivo, ¿cierto? La comisión. Y así se hizo. Pues como infortunio de ellos, en la empresa pues se dieron cuenta del tema. No era realmente algo significativo, eran $20 y no se le dio pues como trascendencia al tema. Incluso se dijo pues que se lo vieron, de alguna forma lo vieron bien, como que ella había hecho, que realmente era una amiga de ella, que necesitaba el servicio y que ella era una embajadora de la marca por fuera de la empresa y que le recomendaba el servicio a sus familiares y amigos y que por eso pues se había hecho esa compra a través de ella, pero realmente fue un caso de fraude interno real, pues sí fue por un monto pequeño, pero así mismo se podría dar pues con contratos y con, ¿cómo es que le llaman eso? Con licitaciones pues millonarias y que el desfalco sea bien grande para la empresa. Entonces, ese era el caso de una compra ficticia por parte de una empleada y de un analista de la empresa, un analista comercial, que engañaron a la compañía y pues se ganó la persona pues un dinero de esa manera.
Entonces acá vamos a decir, pues el nombre del evento era este, el caso pues de ese cliente factura de forma ficticia, en qué consistió, pues la descripción del evento, podríamos adjuntar evidencia, que podría ser esa factura por esos $20, si esto generó pérdidas o no para la empresa, pues claramente sí, no fue tampoco nada del otro mundo, no fue un monto tampoco muy importante, pero sí genera pérdida para la empresa porque realmente esa persona no merecía ganarse la comisión a pesar de que solo le faltaban $20. Entonces, ¿dónde ocurrió? Aquí podríamos colocar la sucursal de la compañía, por decir, no sé, sucursal centro de la ciudad, por decir algo. O puede ir pues el nombre de la sucursal como tal. Cuando inició el evento, eso podríamos decir que fue, no sé, por ejemplo, el 31 de agosto. Y la hora pues, puede ser cualquiera, pues la 1 de la tarde, o no sé, puede haber sido la 1 de la tarde. Y en el descubrimiento del evento lo que se pone es, pues, cuando se dieron cuenta. Ellos seguro se dieron cuenta al mes siguiente, por allá los primeros días, cuando estaba haciendo, pues, como toda esa conciliación de lo que fueron las ventas y lo que se facturó. Supongamos que fue el 4 de septiembre. Se puede colocar una hora y supongamos 11 de la mañana. Entre otros datos que ustedes le quieran colocar adicionales, pues en qué país fue, si tiene operación internacional la empresa, si tengo un listado de oficinas, si este evento está asociado a una máquina, ¿cierto? Unas sucursales también tengo aquí, supongamos que fue de Villa María, y ya podríamos guardar, reportar el evento como tal, que me faltó un campo obligatorio por aquí, que no veo. Ah, este. Ah, bueno. Cuando finalizó el evento. Supongamos que se cerró el tema por allá en septiembre, por allá el 7. Y ponemos una hora. Vamos a dejar esta, darle crear. Entonces ahí ya tenemos el evento, ¿cierto? Fue este. Podríamos asociar ese evento a un riesgo, que es el riesgo que creamos ahora al principio de la demostración, que es este. Aquí lo asociamos. Podríamos asociarle también la causa o consecuencia, los controles, el control que sí creamos ahora. Ah, ya estaba aquí vinculado, revisión de clientes nuevos, por lo que este control ya lo teníamos vinculado al riesgo. Entonces, como vinculamos el evento al control, entonces de una vez también nos vinculó todo, ¿cierto? Lo que ya estaba. Ah, pues nos lo sugiere más bien y ya aquí lo escogimos. Vamos a vincular esto a un proceso, puede ser ese proceso comercial, también nos lo sugiere por la vinculación que ya tenía con otras cosas que ligamos ahora. Y podríamos también llevar a cabo un plan de acción, lo podríamos asociar de algo que ya esté estipulado en la empresa o podríamos crear un plan de acción nuevo. Pues ya esos planes de acción como tal son, por ejemplo, como tareas, darle vida a un control, ¿cierto? Una vez que se presenta esto, entonces ejecuto esto, ¿cierto? Ejecuto este control, entonces esto tiene como tal un plan de acción en el que vamos a sentarnos con la ejecutiva comercial, si la vamos a despedir por esto, le vamos a colocar un memorándum, entonces le indicamos pues todo lo que se va a hacer. Y esas podrían ser esas actividades del plan de acción, pues como tal ese se puede crear por acá. O si ya está establecido, pues asociarlo. Aquí indicamos. El plan de acción va a ser un memorándum, ¿no? Una nota pues a la hoja de vida, al currículum vitae pues, de la persona, no sé, a su historial laboral. Por este fraude interno, aquí vamos a describir en qué consiste, de cuándo a cuándo se va a hacer esto y quién lo va a hacer. Supongamos que Nicole de Recursos Humanos se va a encargar de eso, o Alejandro, Patricia o Lina. Se van a encargar de llevar a cabo ese plan de acción para mitigar ese riesgo, para llevar a cabo el control, darle vida al control. Eso podría se podría ligar pues con unas actividades, un paso a paso, de qué tiene que hacer cada una de estas personas para, digamos que lograr cumplir con el plan de acción. Eso es a grandes rasgos lo que les quería mostrar. Simplemente aquí ya al final podrían ustedes ver un reporte de esos riesgos que se crearon.
de esos riesgos por sistemas, en este caso pues un riesgo operativo. Aquí verían esos riesgos por proceso, podrían aplicar filtros pues de acuerdo a la información que crearon en los mismos formularios. Aquí, ¿qué tratamiento le vamos a dar al riesgo? Evitar, transferir, compartir. Entonces, si quieren ver solo los riesgos que se van a compartir, podrían aplicar un filtro en el que escojan solo esos riesgos y los vean en el mapa de calor. Ver esos riesgos por procesos, ¿cierto? Aquí podríamos mirar en esos procesos comerciales. Aquí, este comercial fue el que creamos. Acá vamos a ver el riesgo, es un riesgo inherente alto. Aquí lo vemos que con controles, que fue el control que le creamos y lo ligamos ahorita, logramos pasar ese riesgo a un riesgo bajo. Lo que se impactó ahí o lo que se redujo más bien fue la frecuencia. El impacto no lo redujimos por lo que no aplicamos controles correctivos. Aquí veríamos impacto, frecuencia. Vemos que el impacto siguió siendo del 20% y que la frecuencia pasó de un 100 a un 20,75. Acá vemos que le asociamos el riesgo del proceso, perdón, comercial, que el control que hay es la revisión de esos clientes, ese monitoreo transaccional, y que el responsable, bueno, no pusimos en ningún momento responsable, si era el equipo comercial, el equipo de auditoría, el equipo de control interno, responsables de ese riesgo. Eso es a grandes rasgos la herramienta. En esta forma, pues como inicial, que establezcamos mapa de calor, impacto, frecuencia, que creemos algunos procesos, que creemos unos riesgos, que creemos unos controles y que veamos un mapa de calor ya como resultado. Y ahora sí, podríamos pasar a las preguntas. Listo, Jorge, creo que la hemos estado respondiendo en directo. Acá hay una pregunta que nos había hecho Alberto también sobre Pirani permite cumplir con las responsabilidades que tiene un oficial de cumplimiento ante Sagrilab para ante las super sociedades y el GAFI. Sí, claro, nosotros tenemos de hecho clientes del sector real, empresas como Alpina, por ejemplo, que usan la herramienta, como la Universidad ICESI, empresas que tienen que cumplir con sus AgriLab, empresas del sector financiero para sus ARLab, empresas que quieran o necesiten, bueno, más bien que quieran o que tengan que implementar CIPLAB, las del transporte, por ejemplo, notarías, pero hablando puntualmente del sector real y super sociedades, sí tenemos ya clientes que llevan sus AgriLab en la herramienta. Listo, también, aparte del tema, me han estado preguntando mucho si queda grabada y les comento que sí, esta sesión está quedando grabada y se las estoy compartiendo la próxima semana a sus correos, tanto la grabación como la presentación. Entonces, ahí para que sepan. Listo. Tenemos una pregunta, pero es sobre el ebook que he mandado. Entonces, yo ahorita lo mando otra vez por el chat para que lo puedan ver. No sé si alguno más tiene alguna otra pregunta. Esperamos unos segunditos para que nos lo puedan hacer. Mientras, Jorge, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por estar acá en esta escuela. Un gusto, Nicole. Esperemos que esa ausencia de preguntas sea por claridad del ponente. Yo espero también que sea por eso. Ahí nos dice auditorías financieras, pero no entiendo la pregunta de Alberto. Pues digamos que esas auditorías acá se pueden hacer de todos los temas, ¿cierto? Al contrario de lo que veíamos en riesgos con Pirani, la gestión de riesgos en Pirani sí es muy enfocada en los riesgos no financieros, porque como tal la herramienta no tiene la robustez matemática, estadística y de cálculos que pudieran requerir para riesgos de liquidez, riesgos de mercado, ¿cierto? Ese tipo o riesgos ¿cómo es que se llama esta vaina? Se me escapa. Actuarios, ¿cierto? Riesgos de seguros y esos, de ese estilo, riesgos financieros en general. No, ¿cierto? Pero ya en lo que es auditoría, la herramienta sí es bien versátil en que se puede hacer auditoría de todo, ¿cierto? De sistemas, de procesos, que ahí pues pueden entrar esos procesos financieros y de productos. Listo.
Pues ahí estamos. Y estados financieros, pregunta Alberto. Voy buscando alguna otra pregunta que tengan. O sea, en la herramienta, en la parte de auditoría se pueden crear los programas, los planes de auditoría. Dentro de esos planes puede entrar pues el que se va a auditar ese proceso financiero y ahí entrarían claramente esos estados financieros, tanto como evidencias, ¿cierto? Como documentos a auditar pues directamente. Y tendríamos unos ítems que vamos a tener en cuenta pues para determinar por parte del auditor si se está cumpliendo el requerimiento o no respecto a lo que es el estado financiero como tal. Pero eso podría llevarse. Listo, súper. Bueno, ahí solo estoy viendo más mensajes de agradecimiento, Jorge, muy clara la explicación. Ahí los mismos participantes le están diciendo. Muchas gracias a ustedes por estar en este espacio. Estamos terminando una temporada ya de la escuela, pero el próximo jueves arrancamos con una nueva temporada llena de sesiones que ustedes me han pedido a través de las encuestas. He tratado de resumir todo como para terminar el año con todas las peticiones que ustedes me han hecho ahí. Por eso es importante, como les digo, que me puedan llenar la encuesta al final de esta sesión. Les va a estar saliendo justo en esta herramienta, en el mismo Zoom, para que me cuenten qué les pareció, qué otros temas quisieran ver ya para el próximo año. Yo los voy a tener muy, muy en cuenta. Y bueno, eso es todo. Espero verlos a todos ustedes el próximo jueves con un nuevo tema en gestión de riesgos. Gracias, Jorge. Gracias, Nico. Éxitos a todos. Feliz día. Que tengan un buen jueves. Chao, chao.